pensar en la naturaleza como, como una foto fija, como un cuadro tranquilo, de un paisaje perfecto, es probablemente uno de los mayores errores que podemos cometer. Totalmente. Es un error muy común. Porque, a ver, frecuentemente existe esta idea romántica de que el bosque o el océano son lugares de paz absoluta. Pero si se mira de cerca, detrás de ese silencio aparente hay una guerra biológica constante. Ujú. Una guerra a cámara lenta. Exacto. Hablamos de un campo de batalla de ingenio absoluto, donde cada ser vivo cambia de forma, de función y de comportamiento simplemente para lograr un único objetivo, que es sobrevivir al día siguiente. Así que, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Yo estoy encantada de estar aquí y hoy vamos a explorar la adaptación biológica y cómo absolutamente todo se conecta en esa intrincada red que llamamos ecosistemas. Es un auténtico placer estar aquí para este análisis exhaustivo. Y es que la naturaleza tiene una capacidad de reinvención que desafía por completo nuestra imaginación humana. Desde luego. Hoy vamos a diseccionar unas fuentes que son fascinantes, encabezadas por un documento académico clave, la antología Tema 1.1 Adaptaciones biológicas. Ujú. Es un texto brillante porque, no se queda en la superficie. Nos lleva de la mano desde el nivel más microscópico y invisible, que es el ADN, hasta las complejísimas relaciones de equilibrio ecológico. Y para no perdernos en todo esto, nos vamos a apoyar también en unos esquemas, unos mapas conceptuales muy detallados sobre los componentes de los ecosistemas que acompañan a las fuentes. Eso es. Y el verdadero motivo por el que esta inmersión profunda de hoy es tan relevante, digamos, la verdadera misión, es comprender que la naturaleza nunca, jamás es estática. Quien nos escucha hoy va a dar un salto, va a pasar de ser un mero espectador de documentales de naturaleza a convertirse en un observador informado. Esa es la clave, sí. Alguien capaz de salir al campo o al parque y leer las pistas de supervivencia ocultas en cada planta, en cada insecto, en cada rincón del planeta. Así que, empecemos por los cimientos de todo esto. Si nos basamos en el texto del autor Camacho, del año 2010, la adaptación se define básicamente como el momento en que una especie desarrolla una habilidad radicalmente nueva. Claro, para poder alcanzar o explotar nuevas partes de su ambiente. Exacto. Es la regla de oro, la más antigua del planeta, adaptarse o morir. O sea, no hay término medio. No lo hay, claro que no. Y es crucial entender que no es algo que ocurra de un martes para un miércoles. Ya. Las adaptaciones son procesos evolutivos sumamente lentos y complejos, que requieren muchísimas generaciones. El resultado final de esta maratón evolutiva es la formación o el desarrollo de órganos y estructuras adecuadas que permiten a los seres vivos prosperar en su medio específico. Es decir, si un organismo o toda una especie no logra este ajuste cuando el entorno cambia, se enfrenta irremediablemente a la muerte y a la extinción. Efectivamente. Pero el mecanismo mecánico detrás de todo esto es lo verdaderamente maravilloso. Todo, absolutamente todo, está dictado y controlado por los genes. Y esos genes no son otra cosa que fragmentos de ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está alojado en el núcleo de casi todas las células de un ser vivo. A ver, para visualizarlo mejor, es como si cada célula tuviera dentro un manual de instrucciones milenario y súper detallado, ¿verdad? Esa es una excelente analogía. Ese ADN es literalmente el manual de instrucciones. Contiene órdenes precisas para construir proteínas. Y al final del día, son estas proteínas las que determinan las características físicas y funcionales de un ser vivo. Claro. A lo largo de millones de años, las variaciones en el ambiente causan pequeñas alteraciones o mutaciones en esos mensajes genéticos. Los organismos interactúan con su entorno y aquellos que, por azar, tienen una mutación que les da una pequeña ventaja, sobreviven más tiempo. Al sobrevivir, se reproducen más y transmiten esas características exitosas a sus descendientes. Es un proceso de filtrado implacable. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, claro, si analizamos a nuestra propia especie, si nos miramos al espejo, por así decirlo, resulta que los seres humanos somos la gran excepción biológica a toda esta regla de lentitud extrema. Es verdad. Las fuentes subrayan que la adaptación humana se diferencia de una manera abismal del resto de los seres vivos. Si lo pensamos fríamente, a nivel físico y biológico, el ser humano apenas ha cambiado desde los tiempos de los cazadores-recolectores primitivos,
Biológicamente somos casi idénticos a esos ancestros, cuyo mayor esfuerzo diario era buscar bayas y evitar que se los comiera algún depredador salvaje en la sabana. Sí, sí. Nuestra gran ventaja evolutiva no fue esperar 1 millón de años a desarrollar un pelaje grueso contra el frío, ni garras para cazar. Nuestra ventaja fue la cultura y la creatividad. Es un punto fundamental que a veces pasamos por alto. En lugar de adaptar nuestra biología al entorno físico, lo que hicimos fue adaptar el entorno a nosotros. Claro. Y lo hicimos mediante la creación de herramientas, la tecnología y la producción cultural. En lugar de desarrollar pelo, inventamos abrigos con la piel de otros animales. En lugar de desarrollar caparazones, construimos refugios y casas. En lugar de evolucionar para digerir pasto duro, desarrollamos el fuego y la agricultura. Hemos externalizado nuestra adaptación biológica. Es brutal cuando lo piensas así. Pero, volviendo al resto del inmenso mundo natural, el motor puro que impulsa esta adaptación constante de la que hablábamos es lo que el naturalista británico Charles Darwin definió como la selección natural. La naturaleza, en esencia, actúa como un juez que elige a los más aptos, favoreciendo su reproducción y moldeando la evolución de todas las especies. Esto plantea una pregunta importante, y es, de hecho, una cuestión que a lo largo de la historia se ha mal interpretado de forma terrible. El texto de Porto y Merino, del año 2014, hace una aclaración crítica en este punto que debemos subrayar con mucha contundencia. Totalmente. La idea de la supervivencia del más fuerte o del más apto tiene todo el sentido del mundo dentro de la biología evolutiva, refiriéndose estrictamente a qué organismo encaja mejor, como una pieza de puzzle, en su entorno ecológico particular. Sin embargo, resulta tremendamente peligroso y éticamente cuestionable trasladar este concepto biológico a otros ámbitos, como la estructura de la sociedad humana. Exacto. Es lo que históricamente se ha llamado darwinismo social, ¿no? Exactamente. Históricamente se ha usado esa mala interpretación de la biología para justificar la eliminación, la marginación o el abandono de las personas más vulnerables en la sociedad bajo la falsa premisa de que es la ley de la naturaleza. Madre mía, es que menuda atrocidad. El documento es muy claro al respecto. Es vital fomentar un pensamiento crítico férreo y mantener una línea divisoria clarísima. La ecología y los procesos biológicos no deben usarse jamás como excusa o justificación para la desigualdad social o la crueldad humana. Son dominios completamente distintos. Una distinción absolutamente necesaria y brillante para no mezclar conceptos. Bueno, ya que tenemos tan claro qué es la adaptación a nivel genético y cómo funciona la selección natural como concepto general, pasemos a ver cómo se manifiesta todo esto en la vida real. Las fuentes, concretamente apoyándose en Camacho, 2017, clasifican estas increíbles estrategias de supervivencia en 3 grandes categorías. Sí. Podríamos decir que son 3 sabores distintos de adaptación. La primera de ellas es la adaptación morfológica o estructural. Y aquí hablamos de puros cambios en la apariencia física, pura arquitectura corporal diseñada a lo largo de eones para camuflarse o incluso para imitar peligros. Es la más evidente, digamos. Claro, quien los escucha seguramente habrá visto alguna vez en un documental el famoso insecto palo. Es literalmente indistinguible de una rama seca, o el clásico camaleón. Pero el texto también menciona a las mariposas, y un caso que me parece asombroso, la serpiente coralillo. Así es. La adaptación morfológica suele ser la más conocida porque, claro, es la más visual, la que salta a la vista. Esa imitación de formas y colores es lo que en biología se llama mimetismo o cripsis. El caso de la serpiente coralillo es un ejemplo del llamado mimetismo batesiano. A ver, explícanos esto. Básicamente, hay serpientes que son completamente inofensivas, que no tienen ni una gota de veneno, pero que a lo largo de miles de años han evolucionado para copiar exactamente los mismos patrones de anillos rojos, negros y amarillos de la serpiente coral, que es letal. O sea, se disfrazan. Es un triunfo absoluto de la evolución estructural. Se disfrazan de algo súper peligroso para ahuyentar a los depredadores sin gastar energía en fabricar veneno. Madre mía, es que es engaño publicitario a nivel biológico puro y duro. Pero luego tenemos la segunda categoría, que es totalmente invisible a simple vista, pero yo diría que igual o más espectacular, la adaptación fisiológica o funcional. Aquí los organismos no cambian su forma externa, sino que alteran el funcionamiento interno de sus cuerpos, de sus órganos o de sus tejidos. Son trucos internos. Lo fascinante aquí es que estamos hablando de auténtica ingeniería química y metabólica en el interior de los animales. No cambian por fuera,
cambian las reglas de cómo funcionan por dentro. Exacto, son maravillas de la ciencia ficción hecha realidad. Las fuentes mencionan ejemplos brutales. Tenemos a las zarigüeyas, que por cierto en el texto original aparecen citadas curiosamente como sarigüeyas. Estos mamíferos son capaces de reducir sus funciones vitales, su ritmo cardíaco y su respiración, a un nivel tan extremo que literalmente parecen estar muertas. Entran en un estado cataléptico. Eso es, para despistar a sus depredadores, ya que muchos cazadores prefieren presas vivas. Otro ejemplo clásico que da el documento es el oso y su hibernación, que básicamente es apagar el termostato y el metabolismo general del cuerpo para sobrevivir meses al duro invierno sin ingerir un solo alimento. Aunque confieso que mi favorito personal de este texto son las iguanas marinas. Las iguanas marinas en Galápagos. Ese es un caso de estudio perfecto de adaptación fisiológica llevada al límite. Pensemos en su situación. Viven rodeadas de agua salada y se alimentan de algas en el mar. Eso significa que cada vez que comen, ingieren niveles absolutamente letales de sal. Claro, el agua de mar es veneno si la bebes. Exacto. A cualquier otro reptil terrestre, esa cantidad de sal le colapsaría los riñones y lo mataría de deshidratación celular rápidamente. Su adaptación funcional, su truco interno, consiste en haber desarrollado unas glándulas especiales en la cabeza, dedicadas pura y exclusivamente a filtrar ese exceso de sal de la sangre y expulsarlo, literalmente estornudando la sal fuera de su cuerpo. Espera, me surge una duda escuchando esto. Si tener una glándula que te permite beber o comer del mar es tan increíblemente útil y eficiente, ¿por qué no todos los reptiles marinos o incluso otras especies costeras han desarrollado esa misma glándula? Ya, Parece un superpoder al que todos querrían acceder. ¿Qué coste evolutivo tiene eso? es una observación fantástica. Y la respuesta está en la economía de la energía. La evolución no da nada gratis. Mantener y hacer funcionar esa glándula desalinizadora requiere una cantidad de energía metabólica inmensa. Si una especie no se ve absolutamente forzada por su entorno a comer en el mar para no morir de hambre, la selección natural no favorecerá el desarrollo de un órgano tan caro de mantener. Ya, claro, es un desperdicio de recursos. Es como tener un coche de carreras para ir a comprar el pan. El mantenimiento no compensa. Las iguanas marinas desarrollaron esto porque en las rocas volcánicas donde viven no había suficiente comida, y el mar era su única salida. ¡Qué barbaridad! Tiene todo el sentido del mundo. Y finalmente tenemos la tercera categoría, la etológica o de comportamiento. Aquí los animales no cambian su cuerpo ni por fuera ni por dentro, sino que modifican sus acciones, lo que hacen en su día a día, para sobrevivir, alimentarse o reproducirse frente a un clima hostil. Eso es. Las grandes migraciones son el ejemplo más claro, aves o mamíferos que caminan miles de kilómetros huyendo de condiciones desfavorables. Y también el documento menciona esos complejísimos bailes y rituales de cortejo de muchas aves, diseñados meticulosamente con movimientos y cantos específicos para atraer a la hembra y asegurar que la especie siga existiendo. Efectivamente. Y todo esto, estos tres sabores de adaptación, nos lleva inevitablemente a entender que los seres vivos no flotan en el vacío. No evolucionan en una sala blanca y aséptica. Todas estas adaptaciones responden siempre a un escenario concreto, a unas presiones muy específicas. Y ese escenario es lo que llamamos el ecosistema. Si observamos el mapa conceptual que se incluye en las fuentes, podemos sintetizarlo de forma muy elegante. Un ecosistema es, sencillamente, el conjunto formado por los seres vivos, la comunidad biológica y su medio físico. A la escala más masiva, el mayor ecosistema que existe es la biosfera, es decir, el planeta Tierra entero. Ya. Y dentro de este inmenso teatro, la vida se organiza jerárquicamente. Los individuos se agrupan en especies. Los miembros de una misma especie que viven en una zona concreta forman una población. Y el conjunto de diferentes poblaciones de distintas especies interactuando en ese lugar forma una comunidad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el escenario importa tanto como los actores principales. Hablemos de ese medio físico, lo que los biólogos llaman los factores abióticos, que son los que realmente dictan las reglas del juego. Empecemos por los ecosistemas terrestres, donde el clima y el suelo son los reyes indiscutibles. Desde luego. El documento nos explica que la temperatura, por ejemplo, es de una importancia vital. Y lo explica de una manera muy técnica pero reveladora. Dice que regula las funciones vitales que realizan las enzimas, que son de carácter proteico.
Para no perdernos en la jerga, podríamos decir que las enzimas son como los obreros microscópicos de una fábrica celular. Me gusta esa analogía. Si hace demasiado frío, estos obreros se congelan y la fábrica deja de producir. Y si hace demasiado calor, la maquinaria y la fábrica entera literalmente se derriten. Por eso, las aves y los mamíferos gastan una cantidad monumental de energía diaria comiendo constantemente solo para mantener su temperatura corporal constante y asegurar que sus reacciones químicas no se detengan. Es un gasto de combustible enorme, así es. La termorregulación es un lujo biológico muy caro. Y junto a la temperatura, el otro gran dictador terrestre es la humedad. El agua impregna todo cuerpo vivo. Es el solvente universal de la vida. Es un factor tan crítico que, como señala crudamente el texto, un ser humano morirá muchísimo antes por falta de agua, de sed, que por falta de alimento. Totalmente. Luego tenemos la luz solar, que no siempre es abundante en todos los hábitats. En las selvas, por ejemplo, las plantas libran una guerra silenciosa pero feroz, a cámara lenta, por un rayo de luz. Compiten entre sí brutalmente, lo que ha llevado a adaptaciones increíbles como el desarrollo de inmensos tallos y troncos kilométricos solo para situar sus hojas unos centímetros por encima de la vecina. Es una carrera armamentística hacia arriba. Exacto. Y todo este drama se sostiene sobre un suelo compuesto por minerales y partículas orgánicas que han sido moldeadas lentamente por el viento y el agua. Pero claro, si dejamos la tierra firme y nos sumergimos en los factores acuáticos, el reino del agua tiene sus propias reglas y son increíblemente severas. Las fuentes aportan unas cifras concretas sobre esto que me parecen chocantes. Sí, los datos exactos que aporta la investigación son muy reveladores sobre la extrema presión evolutiva que existe bajo el agua. La salinidad es el factor que lo define absolutamente todo. Para ponerlo en perspectiva, las aguas dulces de ríos o lagos son casi puras, conteniendo apenas 0,5 gramos de sustancias y sales disueltas por litro. 0,5, de acuerdo. En cambio, el agua de los océanos alcanza los 35 gramos por litro. Es un salto gigante. Pero luego hay casos extremos como el Mar Muerto, donde la concentración se dispara hasta los 230 gramos de sal por litro de agua. 230 gramos por litro. Es decir, casi un cuarto de cada litro es sal sólida. Imaginar la maquinaria celular necesaria, la presión osmótica que tiene que soportar una célula para sobrevivir y no deshidratarse instantáneamente en 230 gramos de sal por litro, es alucinante. Es un entorno hostil a niveles inimaginables para la mayoría de la vida terrestre. Y la salinidad no es el único reto. La luz y la temperatura en el agua se comportan de manera radicalmente diferente a la tierra firme. El texto detalla que en el mar, la luz solar solo logra penetrar con cierta utilidad biológica a los primeros 100 o 200 metros. O sea, por debajo de eso no hay nada de luz. Exacto. Por debajo de esa frontera existe una oscuridad casi absoluta, el dominio de los abismos. Además, la enorme y vasta masa de agua de los océanos actúa como un amortiguador térmico gigante, haciendo que su temperatura sea muy constante. En cambio, en ríos o lagos de agua dulce, al tener mucho menos volumen de agua, sufren oscilaciones térmicas gigantescas entre el día y la noche, o entre estaciones. Y por supuesto, los gases disueltos en el agua, fundamentalmente el oxígeno y el dióxido de carbono, son las moléculas vitales que permiten la respiración de los peces y la fotosíntesis de las algas. Y esto nos deja clarísimo que estos factores físico-químicos son muros invisibles, limitan y distribuyen la vida de formas súper específicas. Un pez no puede simplemente decidir hacer las maletas y mudarse de un río al océano, o viceversa, porque sus células explotarían o se secarían. No sobreviviría ni un instante. El documento da ejemplos muy concretos de esta hiperespecialización. Nos habla de peces de costa, como el famoso pejerrey, que están perfectamente adaptados a una salinidad y a un movimiento del agua oceánica que resultaría tóxico y mortal en cuestión de minutos para los peces de las lagunas de la selva amazónica, las llamadas cochas. En esas lagunas de agua dulce habitan especies como la doncella o la carachama, adaptadas a aguas tranquilas y casi sin sal. Son mundos acuáticos completamente incompatibles. Totalmente incompatibles.
Y saltando un momento al mundo vegetal dentro del agua, hay un ejemplo fascinante en los ecosistemas de humedales costeros, la planta Salicornia fruticosa. Crece en suelos altamente salinos. Para no morir envenenada por la sal que absorben sus raíces junto con el agua, ha desarrollado un mecanismo para, literalmente, exudar o sudar esa sal a través de sus hojas y tallos. Una planta que suda cristales de sal para seguir viva. Es una maravilla. La salicornia es un ejemplo brillante de cómo el medio físico moldea a los seres vivos a la fuerza. Pero es crucial recordar que en la naturaleza la relación es siempre bidireccional. Es un diálogo. ¿A qué te refieres exactamente? A que el medio físico, como el clima o el tipo de suelo, determina qué vegetación puede crecer allí en un principio, ya sean bosques densos, prados abiertos o desiertos áridos. Pero luego, a su vez, los seres vivos modifican profundamente su medio físico. Las raíces de esas plantas son capaces de fracturar rocas sólidas con el paso de los siglos, alterando el terreno y creando nuevo suelo orgánico con sus hojas caídas. Esta retroalimentación constante nos lleva de hecho a la última gran sección de nuestro análisis, la intrincada red de la vida y su frágil equilibrio. Y aquí resulta vital entender el papel fundamental de la vegetación o de la cobertura vegetal, porque muchas veces se piensa en las plantas como si fueran un simple decorado verde de fondo en el ecosistema, pero no es así. La vegetación es refugio, es zona de descanso, regula la humedad local y es la despensa principal de la que depende todo lo demás. Solo donde hay plantas, en la base de la cadena alimenticia, puede existir vida animal. Absolutamente. Para ilustrar lo frágil que es esta arquitectura, el texto pone un ejemplo visual tremendamente impactante. Hay especies de aves que, a lo largo de milenios, evolucionaron para vivir única y exclusivamente en la oscuridad y protección del corazón de los bosques tupidos. Si el ser humano entra ahí, decide abrir una carretera y fragmentar ese bosque, creando un corredor de espacio abierto, esas aves son biológicamente y etológicamente incapaces de cruzar ese vacío luminoso. Sienten pánico, se quedan atrapadas en su fragmento de bosque, perdiendo el acceso a otras fuentes de alimentación y anulando sus posibilidades de cruzarse y reproducirse con otras poblaciones. Una simple franja de asfalto las condena. Si conectamos esto con el panorama general, nos daremos cuenta de la tremenda importancia de los mecanismos de control poblacional en la naturaleza. Todo está medido al milímetro. ¿Qué ocurre en un ecosistema si una población, ya sea de ciervos, conejos o insectos, al no tener barreras naturales o depredadores, empieza a crecer sin ningún tipo de control? Que se convierte en una plaga. La densidad poblacional se desborda y el ecosistema no lo perdona, reacciona con una dureza implacable. Se produce un desarrollo lento y raquítico de los individuos por la competencia feroz, la fertilidad de las hembras cae en picado y la mortandad general aumenta drásticamente debido a la hambruna y, muy importante, a factores químicos como la acumulación de sustancias de desecho tóxicas en el ambiente, algo que es muy común y devastador en animales que viven aglomerados y se desplazan poco. Y eso nos lleva a hablar de los grandes incomprendidos, a los que fácilmente podríamos etiquetar como los villanos necesarios de la película. Hablamos de los depredadores, de los parásitos y de las enfermedades infecciosas. Suena terrible desde una perspectiva humana, pero el análisis del documento es claro y frío. En la naturaleza son piezas absolutamente imprescindibles. No podemos tener un ecosistema sano sin ellos. Es difícil de aceptar para nosotros, pero es así. Empecemos por los parásitos, que merecen una mención especial. A lo largo de la evolución han desarrollado adaptaciones que pueden parecer espeluznantes, como fuertes ventosas y ganchos afilados para fijarse firmemente a los tejidos de su huésped. Pero lo más increíble es la evolución por pérdida. Ese concepto es fascinante. Sí. Las tenias, por ejemplo, han atrofiado o perdido por completo órganos vitales como el sistema digestivo. ¿Para qué gastar energía en digerir comida si pueden absorber directamente los nutrientes ya procesados por el intestino del huésped? Es una clase magistral de eficiencia extrema, un minimalismo biológico brutal. Y luego están los agentes patógenos, virus, bacterias y hongos responsables de enfermedades devastadoras que actúan como una guadaña, controlando de manera decisiva el tamaño máximo que pueda alcanzar cualquier población animal o vegetal. Es que, desde una perspectiva estrictamente ecológica, un depredador o un virus no es un ente malvado que busca destruir. Es un estabilizador del sistema, una fuerza reguladora. El documento explica la dinámica clásica. Cuando por alguna razón el número de presas aumenta mucho en una zona, hay una abundancia de alimento disponible.
Esto hace que sus depredadores estén mejor alimentados, se reproduzcan más rápido e incluso que otros depredadores inmigren desde zonas cercanas atraídos por el festín. Ese aumento espectacular de depredadores hace que, poco tiempo después, la población de presas vuelva a disminuir drásticamente al ser cazadas. Es un ciclo constante. Y al haber menos comida disponible de nuevo, la población de depredadores inevitablemente baja también, por inanición o migración. Es una danza oscilatoria y eterna de subidas y bajadas que mantiene lo que llamamos el equilibrio natural. Ninguna especie crece hasta destruir todos los recursos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que el conocimiento de estas profundas interconexiones nos revela una verdad ineludible y muy delicada. Las fuentes abordan el caos absoluto, el colapso poblacional, que se desata cuando se altera este frágil equilibrio. Por ejemplo, cuando por accidente o por diseño se introducen especies exóticas invasoras en un hábitat nuevo. Eso siempre acaba mal. Al llegar a un lugar donde no tienen enemigos naturales, donde no hay ningún depredador local biológicamente adaptado para cazarlos, ni parásitos que los frenen, se multiplican sin freno. Se convierten en una plaga incontrolable, consumiendo los recursos de las especies locales y constituyendo un peligro gravísimo para la biodiversidad. Y por supuesto, cuando el ser humano interviene masivamente, alterando el entorno natural a gran escala, eliminando depredadores clave por miedo o deporte, o destruyendo y fragmentando hábitats con carreteras y ciudades, rompe esos finos mecanismos biológicos de control, produciendo una inestabilidad que el ecosistema simplemente no puede gestionar a corto plazo. Si quitas una sola pieza del rompecabezas, ya sea el lobo, el bosque o incluso un pequeño hongo en el suelo, provocas una reacción en cadena que puede derrumbar la estructura entera del ecosistema. Es una arquitectura invisible pero absolutamente palpable en cada aspecto de la vida que nos rodea. Ha sido verdaderamente ilustrativo desglosar todo esto. Para recapitular brevemente lo que hemos analizado a lo largo de este análisis exhaustivo, hemos visto, desde la primera línea del texto hasta los diagramas finales, que la vida se niega a rendirse ante la adversidad. Se adapta de formas morfológicas, alterando su estructura física, de formas fisiológicas, modificando en secreto su química interna, y de formas etológicas, cambiando su comportamiento diario. Hemos aprendido que todo esto ocurre dentro del marco estricto de un medio físico implacable, regulado por factores abióticos inflexibles como la temperatura, la humedad, la luz o las concentraciones extremas de sal en los océanos. Efectivamente. Y finalmente, hemos comprobado que el precioso equilibrio de toda esta vasta red biológica se mantiene a flote únicamente mediante la presión constante, a veces cruel pero necesaria, de depredadores, parásitos, enfermedades y las barreras naturales del propio entorno. Ha sido un viaje revelador a través de la sala de máquinas oculta de la naturaleza. Y antes de cerrar esta inmersión profunda, nos gustaría dejar flotando en el aire una idea muy provocadora. Es algo que, si bien no se menciona de forma explícita en las fuentes académicas que hemos repasado, surge de manera inevitable e inquietante cuando conectamos los puntos de esta investigación sobre la adaptación biológica frente a la excepción humana. Hemos hablado al principio de cómo nosotros, los humanos, hemos dejado de depender de esas adaptaciones biológicas letárgicamente lentas, delegando el peso de nuestra supervivencia casi por completo a nuestras rápidas adaptaciones culturales y tecnológicas. Hemos construido una coraza artificial alrededor de nuestra biología primitiva. Exactamente. Hemos sustituido la evolución genética por el aire acondicionado, la agricultura industrial, los antibióticos y las redes de distribución global. Entonces, si lo pensamos fríamente y conectando esto con la vulnerabilidad biológica de la que hablábamos, ¿qué ocurriría realmente si esa inmensa e interconectada red de tecnología e infraestructura y suministro que hemos creado fallara repentinamente de manera global? Si ese escudo cayera mañana mismo, ¿estaría la humanidad moderna biológicamente equipada hoy en día para sobrevivir en la intemperie de los mismos ecosistemas que nosotros mismos hemos alterado tan drásticamente? Sin el abrigo instantáneo, sin las herramientas de alta tecnología, sin la medicina moderna, volveríamos a enfrentarnos a las reglas de la presión osmótica, de la termorregulación y de los depredadores con una biología de hace decenas de miles de años. Es una perspectiva que da vértigo y que da muchísimo para reflexionar sobre nuestro lugar real en este planeta. Desde luego, es un escenario teórico que, a la luz de lo que hemos estudiado hoy, nos obliga forzosamente a mirar con muchísima más humildad y respeto el complejísimo y delicado equilibrio biológico que sostiene todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros. Sin duda alguna. Es un placer inmenso haber compartido esta inmersión profunda.
que la curiosidad se mantenga siempre viva y que el mundo natural, en toda su asombrosa y letal complejidad, se siga observando con nuevos ojos, comprendiendo las reglas del juego que operan en cada hoja y en cada gota de agua. ¡Hasta pronto!